Bueno, 9:11 de la noche, doy gracias al hermano Alejandro Betancourt, que como siempre, como cada viernes, pues da testimonio de sintonía allá en Bogotá, en la preciosa Bogotá. Bueno, nuestro número acá en Barranquilla, acá en Colombia, es el +57 302 854 8393. Más 57 302 854 8393. Usted se puede comunicar conmigo vía WhatsApp si quiere, y con todo gusto pues haremos el comentario que usted nos escriba. Vamos a iniciar con las palabras de Yeshua, y es muy posible, muy probable que hagamos un programa más largo de 1 hora, ah, tomándonos parte del tiempo de nuestro hermano Miguel, que hoy tiene un compromiso ineludible y quizás no puede estar completo en su hora. Entonces estaremos llegando allá, así que hoy vamos a dar mucha información, sobre todo escatología, ¿no? Sobre todo hablar de lo que está ocurriendo en el mundo, que tiene que ver con la palabra profética y con el final de los tiempos, como, como es nuestro ministerio, pues vamos a hablar de escatología porque entendemos que ese es el propósito de Dios, que hablemos de lo que ocurre en el mundo, que es planificado por los poderosos, y entre los poderosos pues está Satanás. Bueno, estaba el Señor en Genezaret y una multitud le rodeaba, y llamando así a toda la multitud les dijo: Oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Esto está en Marcos 7, 14, 15. Momentos antes nos dice la palabra que escribas y fariseos, los mismos que el Señor había anunciado que eran linaje de la culebra, cuestionaron a los discípulos del Señor y al Señor mismo, porque se sentaban a la mesa con las manos sucias, ¿no? Y yo leyendo este pasaje reflexionaba, porque quizás nosotros pudiéramos ser también un poco fariseos en esto, ¿no? Porque igual hubiésemos censurado a los discípulos por sentarse a la mesa con las manos sucias, si el sucio de las manos hubiese sido muy evidente, ¿no? Y quizás también si el Señor se hubiese sentado de esa manera, pues nosotros a lo mejor hubiésemos cuestionado esto. Porque todos somos hechos de la misma masa, como dice la palabra. Sin embargo, la masa de los hijos de Satanás es diferente a la nuestra. Y eso ya lo hemos tocado en otros puntos, en otros momentos. Bueno, y esto pues es lo interesante, ¿no? Porque cuando los fariseos y escribas, quienes eran los representantes de la religión judía, le dijeron al Señor: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? La respuesta que le dio el Señor da a entender que Él no es apegado a tradiciones y costumbres de hombres, así como lavarse las manos, sino que enfatiza que lo único que realmente importa, lo único verdaderamente importante, tanto para los escribas, los fariseos, como para el pueblo judío, como para nosotros ahora en este momento, es lo que el Padre mandó, o sea, el mandamiento del Padre o los mandamientos del Padre. Entonces el Señor les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y ahora un poco más adelante, en la sección a fin de conocer, le voy a hablar un poco más sobre esto de lo que dijo el Señor acá. Bueno, el Señor no se está refiriendo a un mandamiento en particular, sino más bien a conocer la voluntad y el pensamiento de Dios, a conocer sus caminos, ¿no? Como dice el Salmo 95:1, porque no conocieron mis caminos, dice.
Por ejemplo, el Señor se va a referir a descuidar la atención debida a los padres, excusándose en que deben dar el diezmo o la ofrenda al culto. Aunque quizás esto podría ser asumido a la inversa también, es decir, no cumplir con la ofrenda debida porque lo que podían dar ya se lo dieron a los padres. No sé si me explico, ¿verdad? Este término podía ir en un camino de dos vías, bien sea que no dan al templo porque se lo dan a los padres, o bien sea que no se lo dan a los padres porque se lo dan al templo. De cualquiera de las dos maneras podía haber sido tocado esto y la razón de ello es el mandamiento inculcado o incluido por los escribas y fariseos, mandamiento que no estaba en la palabra original del Señor. Entonces dice el Señor que esto viene como consecuencia de mandamiento de hombre. Dice, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar. Se entiende que el pueblo podía no ayudar a sus padres porque lo que tenía, el dinero que tenía, pues lo dio como ofrenda en el templo. Así como cualquiera podría decir en este momento, bueno, no puedo darle a mi papá o no puedo darle a mi mamá porque lo que tengo lo voy a dar en el diezmo, en la ofrenda, en la iglesia. Entonces el Señor habla acerca del propósito del mandamiento de Dios. Él dice, no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Entonces esto nos da a entender que muy probablemente o seguramente en el momento en que el Señor estaba reunido allá con el pueblo judío, cuando vino en la primera oportunidad, y cuando él dijo que él había venido para dar testimonio de la verdad, pues lo más probable es que él estuviese poniendo en evidencia acá que los mandamientos que fueron incluidos por los escribas y los fariseos para nada eran necesarios, que fueron metidos precisamente con la intención de desviar la actitud, digamos, eh, en reverencia a la voluntad de Dios, pues desviar la obediencia a la voluntad de Dios poniendo la atención en otra cosa que no era la voluntad expresa de Dios. El centro de lo que está diciendo el Señor acá es que debemos respetar el pensamiento, la voluntad, el deseo de Dios por encima de lo que los hombres dicen, aunque esto pudiese romper reglas sociales e incómodas. Aún así, pues esto cause cierta incomodidad en la gente. Aunque esto cause incomodidad en la gente, eso no importa. Lo importante es que respetemos la voluntad de Dios, respetemos la palabra de Dios. Entonces lo que el Señor le estaba diciendo era, pues honren a sus padres, honren a sus madres y cumplan con el mandamiento de llevar al templo. Así que no hagamos en este momento lo mismo que hicieron los escribas y los fariseos, o peor aún, pues por honrarnos a nosotros mismos, dejamos de ayudar a los padres o dejamos de llevar la ofrenda al templo, perdón.